Hola, muy buenas tardes en España, buenos días en América Latina y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net, en esta ocasión junto a Information Builders. Mi nombre es Marina Puig. Os voy a explicar cuál va a ser el funcionamiento de esta sesión. En primer lugar, vamos a escuchar la ponencia que, como veis, lleva por título Business Analytics con Web Focus RStat de Information Builders. Veremos cómo el análisis avanzado de la información puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Además, la solución que vamos a conocer hoy, este módulo, de hecho, que vamos a conocer hoy de Web Focus, pues permite segmentar mejor los clientes o calcular procedimientos de scoring. Acto seguido empezaremos una ronda de preguntas en la que todos vosotros estáis invitados a participar. Tenéis dos vías para formular las preguntas. Las podéis escribir en la casilla donde pone questions o bien podéis levantar la mano, es decir, clicar en el botón Raise Hand, el botón que tiene una mano dibujada y que podéis localizar fácilmente en el panel de control del webinar para indicarme que queréis que os abra el micrófono y directamente pues hacer una pregunta a nuestro ponente de hoy. Indicaros que, como siempre, este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos, para que os sea muy fácil recuperar aquello que más os haya interesado. También en demosdesoftware.com podéis recuperar otros webinars que hemos ido celebrando con Information Builders. Pues bueno, voy a presentar ya a nuestro ponente. Él es Manuel del Pino y es Pre-Sales Manager de Business Intelligence de Information Builders. Hola, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muy Bueno, bien, aquí preparados. ya a punto para la ponencia, muy bien. Te voy a pasar ya los mandos y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ponernos en modo presentación. Y nada, buenos días a todos los que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico y buenas tardes a todos los de España. Como ha comentado, hoy la sesión versará en base a nuestro producto de Web Focus RStat, que es nuestra solución de Business Analytics o análisis avanzado de la información. Lo primero, antes que nada, es presentarnos como compañía para aquellos que no nos conocéis. Information Builders es una compañía privada que nació en el año 75 con su sede en Nueva York y desde entonces pues ha ido extendiendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Yo pertenezco a la subsidiaria ibérica, donde trabajamos para España, Portugal y México, donde tenemos más de 100 clientes y somos más de 110 personas, siempre dedicados al tema del Business Intelligence, es decir, a el uso de la información para la ayuda a la toma de decisiones por todo el mundo. El stack de soluciones que tiene Information Builders las podemos catalogar en tres áreas, una de integración, integridad e inteligencia. Toda la parte de integración es la parte de infraestructura que nos va a permitir conectarnos a cualquier activo informacional dentro de la empresa, ya sea paquetes tipo RP, tipo SAP, tipo SOAP, Sibel, bases de datos de cualquier tipo, relacionales, jerárquicas, multidimensionales, servicios web, etcétera. Es decir, es toda la infraestructura técnica de acceso a la información de una forma transparente. Una vez que accedemos a la información, esta no siempre está o tiene toda la calidad que necesitamos a la hora de ser tratada. De ahí que nuestro módulo de integridad lo que nos permite es generar información con un grado de calidad muy alto para su tratamiento posterior, es decir, evitar tener números de, por ejemplo, números de teléfono inválidos, direcciones de email inválidas, direcciones de email duplicadas, clientes duplicados, etcétera. Con este módulo de integridad lo que conseguiremos será tener un nivel de calidad tan alto que las decisiones que tomamos pues, sean mucho más efectivas, creando sobre todo lo que llamamos una vista única de cliente, producto, etcétera, que nos permitirá analizar de una mejor forma toda la información de la compañía. Una vez que esta información ya tiene la calidad precisa, puede ser utilizada por el usuario en el módulo de inteligencia. De ahí que con este módulo seamos capaces de crear
pues, por así decirlo, business intelligence tradicional, cuadros de mando, reporting, análisis OLAP, etcétera. Pero no solo este tipo de análisis, sino también análisis avanzado, como es el que vamos a ver hoy, de Business Analytics. Con la información una vez limpia podemos construir cuadros de mando para saber qué ha pasado, pero también utilizar esta información para crear modelos estadísticos que nos predigan qué puede pasar y cómo puedo yo alterar eso que va a pasar en el futuro en mi compañía. Estos módulos, dentro de Information Builders, toda la parte de inteligencia es la familia de WebFocus, de ahí que la solución que veamos hoy se denomine WebFocus RStat, y toda la parte de integridad e integración lo denominamos iWay Software, como marca comercial con el que salen al mercado. Bien, Information Builders está catalogada por Gartner. Gartner, como se conoce, es una gran consultora de IT, donde posiciona a todos los, en este caso en este gráfico, a través de una encuesta, a todos los jugadores del mundo del Business Intelligence, ya sean puros jugadores como nosotros u otros, o grandes jugadores integrados en grandes compañías tipo IBM, SAP. Pues bien, según Gartner nos posiciona como los que más valor damos al negocio, de ahí el color naranja, pero además somos los más baratos, los de el menor coste por usuario dentro de las otras soluciones y las soluciones más fáciles de usar por todo el mundo. Bien, una vez posicionada la empresa y dada a conocer, ¿cuál es la situación del mercado del Business Analytics? Realmente cuando estamos tomando decisiones muchas veces nos basamos en nuestra intuición. Simplemente ya tenemos y llevamos mucho tiempo en nuestro mercado, le conocemos, al nivel que sea, ya sea como manager de una dirección de una empresa de supermercados o en un banco, nuestra experiencia nos dice y nos hace conocer qué puede pasar. Ese conocimiento lo tenemos pues en base evidentemente a muchos años trabajando sobre datos históricos, y nuestra experiencia nos hace saber más certeramente qué puede llegar a pasar. Pero es cierto que cuando nos enfrentamos a un problema nuevo donde no tenemos ninguna experiencia, podemos tomar decisiones que son completamente inverosímiles. Por ejemplo, si yo hiciera la pregunta de si una persona que empieza ganando un penique, en este caso por semana, y le vamos doblando su salario cada semana, a lo largo de un año, ¿cuánto habría ganado? Bueno, pues podemos imaginar que empezando pues ganando solo un penique a la semana por 52 semanas, pues no es mucho lo que puede llegar a ganar al final, aunque se vaya elevando cada semana. Bien, pues realmente las matemáticas son muy simples. Lo que nos muestra es que realmente sería un penique elevado a 2 elevado a 52, que son más de 45 billones de libras al año, que es casi todo el Producto Interior Bruto del mundo. Es decir, tendríamos que trabajar todo el mundo para poder pagar a este empleado que empezaba ganando un solo penique a la semana. Evidentemente, como digo, parece que ganar una penique a la semana e ir incrementándolo cada semana, duplicándolo, es muy sencillo. Pues este sirve como ejemplo ilustrativo de que las decisiones que pensamos que no pueden ser impactantes sí lo son en la situación donde las vayamos a aplicar, como simplemente lo que pensamos a priori. Evidentemente, hasta ahora el Business Intelligence nos había ayudado a la toma de decisiones, y normalmente el Business Intelligence lo estábamos haciendo pues con informes estándar, reporting o cuadros de mando que nos permitían saber pues qué ha pasado hasta ahora, cuánto he vendido, cuánto vendí el año pasado, cómo evolucionó. Podemos tener herramientas también que nos permiten ya no solo ir a informes estándar que puedo ejecutar cada vez, cada semana, cada año, sino también informes que me permiten ir haciendo preguntas un poco más complicadas. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Además, evidentemente, puedo ir haciendo drill downs, ir haciendo análisis OLAP, pues para ir combinando datos que tengo ya, pero siempre en base a datos históricos, a saber qué ha pasado. Y además, en virtud de esto, evidentemente, puedo poner alertas pues para saber, para que en un momento que pasa algo, pero que ya ha pasado, pueda tomar una acción. Ahora bien, si nos vamos allá en el análisis predictivo, lo que podemos tener en un primer estadio es el análisis estadístico. Y ya podemos preguntar, ¿por qué está sucediendo esto?
todo esto que está sucediendo ahora en mi empresa, ¿por qué está pasando? Quiero saber la razón, no el hecho de qué está pasando, sino el por qué. Además, si vamos avanzando más, podemos hacer previsiones. Bueno, ¿qué pasa si se mantienen estas tendencias? No sé, ahora, por ejemplo, que estamos hablando todos de la crisis, ¿qué pasa si la crisis sigue durante X meses? ¿Seguiré vendiendo más? ¿Seguiré incrementando mis ventas? ¿Se incrementarán mis costes? ¿Cómo seguirán? Además, si estas tendencias cambian, puedo hacer modelos predictivos. Ya no prever lo que va a haber, sino predecirlo. ¿Qué pasará después si cambia algo? Y una vez que sé predecir algo, además puedo optimizarlo. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Es decir, si yo altero algún comportamiento de alguna variable que está en mi mano, ¿puedo alterar lo que puede pasar en el futuro? Bien, pues a estas 4 preguntas es a lo que intenta responder el Business Analytics. Como ejemplo, si todo esto lo tomáramos para un mejor control de los costes en las empresas, ahora mismo las empresas están primando el uso del Business Intelligence en 2 temas, o reducir costes o incrementar ingresos. Simplemente son 2 tendencias muy sencillas, pero son las que están primando a día de hoy. Bien, pues como comentamos, el Business Intelligence está tradicional, nos responde a qué ha pasado hasta ahora. Pero con el análisis Business Analytics predictivo, yo puedo preguntar, ¿por qué mis costes son altos? ¿Qué pasa si mis costes siguen aumentando? ¿Cómo va a influir en mi negocio? ¿Cuáles van a ser mis costes a futuro? ¿Y cuáles deberían ser realmente para mantener, si yo quiero mantener una rentabilidad en mi empresa? Y como digo, en el otro punto que es mejora de la rentabilidad o incrementar ingresos, las preguntas a las que podemos responder son como, ¿por qué algunos de mis clientes son rentables, unos sí y otros no? ¿Qué ingresos me están dando mis clientes más rentables? ¿Qué clientes serán más rentables en el futuro? ¿Y cuál es el mejor beneficio que se puede obtener de mis clientes? ¿Cómo puedo pasar clientes de un estadio de menos rentabilidad a mayor rentabilidad? Todas estas son preguntas con las cuales yo voy a intentar responder con el módulo de Business Analytics. Como digo, el Analytics en la empresa lo podemos de una forma global diferenciar en incrementar beneficios, bien, reduciendo costes o incrementando ingresos, simplemente. ¿Cómo? Pues incrementando la adquisición de clientes, es decir, incrementando la base de clientes que tengo, incrementando, por ejemplo, los ratios de respuesta que tengo de las campañas de marketing, incrementando la tasa de activación de estos clientes. Además, lo puedo utilizar para incrementar la retención de los clientes, que no se me vayan a la competencia, como por una retención proactiva, incrementando los costes del cambio y además aumentando el valor de vida del cliente, es decir, que los productos que tiene el cliente sean cada vez más, que sean más beneficiosos para nosotros. Y por otro lado, como digo, es reducir costes. ¿De qué forma? Pues reduciendo los costes operativos, pues reduciendo los costes de los procesos transaccional, de marketing, de forma que las campañas pues sean mucho más efectivas, haciendo que el target a los que van dedicadas las campañas de marketing sea mucho más coherente. Además, reduciendo todo tipo de tasas de morosidad, impagados, etcétera, detención del fraude. Así podemos ver que, por ejemplo, podríamos utilizar el Business Analytics en 6 áreas generales de uso de cualquier empresa. En el marketing, por ejemplo, pues utilizado para determinar qué clientes son objetivos para ciertas campañas, ventas cruzadas de productos, nuevas ventas. En el tema del CRM, pues gestionar para la adquisición de nuevos clientes, su retención, su valor de vida. Evidentemente el CRM que está orientado al cliente también se puede orientar al capital humano que mantenemos en la empresa, es decir, que el capital humano que nos interesa dentro de la empresa, que tiene este valor, lo podamos retener de una mejor forma. Detección del fraude, descubrir patrones de comportamiento ilegal, fraudulento o abusivo, ya puede ser en el tema en cualquier sector. El más clásico puede ser la detección del fraude en los seguros, gente que nos da partes que son fraudulentos. También previsión de la demanda. ¿Qué stock necesito tener exactamente en las tiendas para no tener un stock menor del que voy a servir? O tener un stock demasiado grande para no tener productos
que al final me pueden caducar. Hacer análisis de riesgos de crédito, pues para ver si una persona me puede devolver el préstamo que me pide o no me le puede devolver. En tema evidentemente también de recaudación de impuestos, a qué contribuyentes son similares pues para que me están haciendo cualquier tipo de fraude. En el sector público, pues por ejemplo en temas de seguridad, la previsión de delitos, saber que si el tiempo, por ejemplo, llueve o es soleado, es más tendente a tener más delitos o menos delitos, en qué zonas. De esa forma yo puedo colocar, por ejemplo, los agentes en las zonas más conflictivas y de esa forma tener un uso más racional de todos los agentes de policía. Como digo, en distintos sectores también del gobierno, por ejemplo en salud, detectar más patrones de reclamaciones y proveedores. En educación, para gestionar mejor los costes de captación de estudiantes, etcétera. Y luego en la industria privada, pues como digo, en seguros sobre todo la detección del fraude, la previsión de la gravedad de las reclamaciones, etcétera. Servicios financieros, pues la calificación del riesgo, segmentación de clientes para préstamos, etcétera. En la fabricación, prever fallos en los productos para mejor dar una garantía y una mejor vida de estos productos en los clientes y tener menor ratio de reclamaciones. Segmentación de precios, qué precio poner a un producto o no en un supermercado, etcétera. Como digo, en comunicaciones, todos sabemos, por ejemplo, en telecomunicaciones, las ofertas que hay para pasarnos de un operador de telecomunicaciones a otro. Pues bien, como empresa, poder prever qué clientes se me pueden estar dando a la fuga para irse a otras ofertas de otros clientes. Tener ese conocimiento proactivo antes para tener una acción proactiva, no meramente reactiva. Entonces, realmente el Analytics lo podemos catalogar o distribuir en 4 tipos. En un Business Analytics descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Siguiendo este gráfico que nos proporciona Gartner, con la analítica descriptiva lo que estaríamos es simplemente analizando qué está pasando. Como digo, sería más el parte del Business Intelligence tradicional, en base a reporting, ad hoc reporting, etc. Con la analítica diagnóstica me está diciendo por qué pasó algo. También estaría dentro de lo que llamamos el Business Intelligence tradicional. Ahora bien, pero ya con la analítica predictiva, que pasaremos a este Business Analytics o modelos predictivos, ya me puede decir qué es probable que pase. Y la prescriptiva, qué debo hacer para que pase. Esto es lo más importante. No que me diga solo qué va a pasar, sino además qué debo hacer, qué acciones debo tomar, sobre qué indicadores que pueda yo alterar para que pase lo que yo quiera en el mercado. Bien, ¿y cuál es la solución que propone Information Builders en este mercado? Bien, el WebFocus tiene un motor único donde incluye todas las capacidades del Business Intelligence tradicional, sus capacidades de reporting, de query analysis, de dashboarding, scorecard, distribución de la información, etc. Y además incluye una serie de módulos añadidos que nos permiten incorporar nuevas funcionalidades de una forma nativa dentro de este motor. Además, incorpora gracias a los módulos de iWay Software que hemos comentado antes, de integración e integridad, todas las capacidades para acceder a cualquier activo de información que tengamos en la empresa y poder gestionar esta información para generar datos válidos a utilizar. Bien, pues como vemos, lo que tenemos es un módulo de análisis predictivo, pero en comparación con otros no es un módulo único y separado, sino que la idea es que este módulo de análisis avanzado, una vez que creamos los modelos que queramos, pues ya sea para hacer una segmentación, una propensión a la fuga, un scoring, etcétera, una vez definido y diseñado, lo que podemos hacer es incorporar todo este módulo como una función más nativa dentro del servidor de WebFocus, de forma que lo podamos utilizar este conocimiento que hemos implantado en un modelo analítico a través de una función en WebFocus en cualquier informe o cuadro de mando que estemos ya diseñando. Otras herramientas que podemos ver lo que hacen es tener separado completamente el módulo de Business Analytics al módulo de Business Intelligence, de forma que la integración es simplemente a través de ficheros. Aquí no, aquí lo que vamos a hacer es integrar la función
que generemos dentro del motor nativo de WebFocus. Y bien, ¿y cuáles son las soluciones que tenemos? Como hemos comentado, en la analítica descriptiva lo que estamos es preguntando qué está pasando. De acuerdo, entonces WebFocus aquí lo que nos propone, además de las capacidades diagnósticas, que lo que nos van a permitir es saber el por qué está pasando, con un producto que se llama PMF, y para el análisis predictivo y prescriptivo, lo que veremos a continuación es el módulo de WebFocus RStat, que es el entorno visual para el desarrollo de modelos estadísticos basados en R. Para el que no conozca, R es un software de open source, de ahí que el precio final que se paga por WebFocus RStat sea mínimo, dado que utilizamos un motor open source R, muy conocido y divulgado a nivel universidad y empresas. Es el motor analítico que más modelos analíticos libres tiene en el mundo ahora mismo. El que mayor librería de funciones podemos encontrar para ser utilizadas. Lo bueno es que, como digo, estos modelos se compilan y se convierten en funciones nativas de WebFocus para ser utilizados en cualquier función de presentación propia de WebFocus, ya sea un informe, un gráfico, un cuadro de mando, un dashboarding, un scorecard, lo que queramos. Además, también tenemos la capacidad de estos modelos integrarlos directamente en base de datos tipo Teradata para ser utilizados a nivel de base de datos. Bien, en la parte de la analítica descriptiva, que lo que nos permite, como hemos dicho, es preguntar qué está pasando, la mejor forma de ver los datos es siempre, cuando tenemos volúmenes de datos muy grandes, es de una forma gráfica. Aquí WebFocus tiene una galería de gráficos, pues ya que nos permiten analizar y ver la información de una forma muy sencilla. No solo gráficos tradicionales tipo histogramas o tarta, evoluciones, etcétera, sino nuevos gráficos tipo como Trimap o mapas de calor o para análisis de sentimientos, etcétera. Para la parte de la analítica diagnóstica y preguntar el por qué está pasando, realmente tenemos un módulo que se denomina el Performance Management Framework o Foundation, que lo que nos permite es ir investigando el porqué de un indicador a lo largo de su vida. De ahí que en este cuadro de mandos que, por ejemplo, estamos viendo ahora del PMF, podemos ver un indicador. Este indicador está en rojo y directamente, al hacer drill down, podemos simplemente preguntar su desglose o directamente preguntar causas y efectos de este indicador. Pues podemos ver la lista de las causas reales, pues por qué en este caso el beneficio está por debajo. Pues podemos ir viendo que este indicador o este objetivo estaba afectado por otros y podemos ver cuál de ellos es el que está en rojo. Siguiendo investigando podemos ver posibles áreas de influencia y ver todas las medidas que están influyendo para conseguir que este indicador se consiga o no se consiga. De ahí que podemos ir hasta el detalle del último indicador que me está justificando un objetivo. Bien. Para el módulo que más interés tenemos hoy, que es el de WebFocus RStat, como hemos comentado, WebFocus RStat es un entorno visual para el desarrollo de modelos estadísticos basados en el open source R. Además, nos va a permitir que cualquier modelo construido en R en cualquier sitio del mundo lo podamos incorporar directamente a nuestro servidor de WebFocus. Como digo, la ventaja no es crear solo los modelos, sino que además estos modelos se puedan compilar y convertirse en funciones nativas de WebFocus de forma que se puedan desplegar a través de cualquier informe o gráfico o cuadro de mando propio de WebFocus. Además, también tenemos la capacidad de desplegarlo en bases de datos de analíticas o utilizadas muchos en Data Warehouse tipo Teradata. Realmente, las aplicaciones de RStat se están distribuyendo de dos formas, como modelos de scoring operacionales e interactivos sobre decisiones que son comunes a varios mercados. Se devolverá un préstamo, qué precio tengo que poner, etcétera. Son análisis predictivos, claro. Y además aplicaciones que nos permitan la comprobación de ideas mediante la evaluación de lo que sucederá. Es decir, ya son aplicaciones cerradas que responden a problemas concretos. Así, por ejemplo, tenemos una solución para la optimización de precios. La optimización de precios en el sector del retail, de supermercados, por ejemplo, qué precio poner a algo cuando tenemos 20
por ejemplo, marcas de cremas de dientes, por ejemplo, pues quizá al hacer promociones en una o en otra, lo que realmente estamos haciendo es podemos vender más de una, pero lo que hacemos es dejar de vender otras. Bien, poner el precio adecuado a un producto en el mundo del retail es uno de los mayores problemas que existen. Nosotros tenemos una solución de pricing que nos permite, con los datos históricos y modelos analíticos adaptados, ir viendo qué efecto puede tener sobre las ventas el hecho de cambiar los precios de los productos directamente. Y como digo, esas son las aplicaciones. Y el otro módulo que tenemos de Webfocus RStat es el hecho de generar modelos directamente basados en R. Bien, R, como digo, es un software open source que podemos encontrar, descargar, es gratuito, pero es un módulo de scripting. Tenemos que conocer muy bien todo lo que es R para poder construir cualquier tipo de modelo. Realmente el nivel de expertise que se necesita para ser usado es muy, muy alto. Webfocus RStat lo que nos va a permitir es abstraernos un cierto nivel, evidentemente conocimientos de estadística y de problemas de negocio necesitamos a la hora de construir los modelos, pero nos permite abstraernos mucho de tener que conocer el lenguaje de forma nativa. Realmente vamos a ver ahora el módulo de RStat, pero como resumen diría que realmente la parte analítica lo que nos va a permitir hacer es mirar al futuro, no mirar al pasado solamente en los datos que estamos viendo. Bien, voy a pasar ahora del PowerPoint a ver el producto funcionando y vamos a construir un modelo. En este caso, aquí lo que estamos viendo es la herramienta que tenemos de desarrollo. Dado que lo que realmente lo vamos a hacer es construir un módulo y desplegarlo, esto se hace desde la herramienta de desarrollo de Webfocus de Information Builder que se llama Webfocus Developer Studio. Esta herramienta es multilenguaje. Bien, lo que vamos a ver es directamente uno de los... Bien, parece que tenemos un pequeño problema con la herramienta. La vamos a apagar y volver a iniciar. Simplemente, como digo, esta herramienta es una herramienta Windows que va instalada en un entorno, evidentemente, Windows y está conectada a un servidor de Webfocus donde haremos el despliegue de las funciones. Bien, ya la tenemos aquí levantada. Vamos a abrir uno de los programas que tenemos. En este caso, lo que tenemos, como veis, es todo completamente visual. Y aquí lo que tenemos es realmente un fichero de entrada que podría ser de un banco, donde lo que vemos son los distintos campos que tenemos. Imaginemos que esto es los campos de nuestros clientes históricos, de los que tenemos su ID, que podría ser su DNI o cualquier otro tipo de identificación, su edad, su nivel educativo, su estado marital, su sexo, la ocupación que tienen, sus ingresos, y además tenemos una función que nos dice si en su día la valoración del crédito que hicimos cuando los analizamos en las peticiones de crédito que tuvimos. Bien, si lo ejecutamos, podemos ver que realmente pues tenemos muchos registros con una valoración del riesgo del crédito que le dimos en su día a esa persona. Bien, lo que vamos a hacer es crear una nueva variable que la vamos a llamar Credit Approval, que va a ser entera de 6, donde lo que vamos a decirle es que si el credit score que le dimos en su día era mayor o igual que 0.5, entonces le vamos a dar el valor 1, es decir, si le dimos el préstamo. Y si no, si es menor, 0. Bien, aquí lo tenemos, podemos analizar la información otra vez y podemos ver que ya tenemos una variable que nos dice 0 y 1. Esto es importante, dado que lo que vamos a calcular ahora es un modelo que nos diga si le debemos dar el préstamo o no. De ahí que tengamos que tener una variable verdadera o falsa, no un valor como tal. Bien, ahora ya tenemos los valores 0 y 1 de a quién dimos préstamo y a quién no dimos préstamo. Aquí, con esta herramienta, lo que nos puede permitir, además, es ver, pues podríamos hacer una limpieza de datos,
qué datos me pueden entrar en el modelo de una mejor forma, eliminar outliers, etcétera. Esta herramienta, el hecho de preparar los datos correctos para la hora de generar los modelos es uno de los mayores problemas que hay. Y con esta herramienta realmente es muy sencillo. Bien, una vez que tenemos los datos, pues vamos a entrar ya en el entorno de RStat para empezar a crear el modelo. Bien, le solicitamos y ahora nos abrirá el entorno visual de creación de modelos, que es este que estamos viendo. Él automáticamente me ha identificado los datos de entrada. Como vemos, esto es un panel totalmente interactivo, no es nada de un lenguaje de scripting, donde lo que vemos es, por un lado, tenemos distintas pestañas para ver los datos que tengo, explorarlos, probarlos, hacer transformaciones, hacer análisis de clustering, hacer modelos de asociación, crear modelos libres y evaluar estos modelos. Y luego simplemente un registro de log para ir viendo lo que estamos haciendo. En esta primera pantalla lo que vemos son los datos de entrada y como vemos él directamente el campo ID dice que es un campo identificativo de un registro, no tiene un valor estadístico. Los campos edad, sexo, educación, etcétera, ingresos, pues son campos de entrada. Ahora bien, el credit score a mí no me interesa utilizarle. Luego le vamos a ignorar, porque realmente lo que me interesa es el credit approval, que es la variable que yo quiero calcular. De ahí que sea la variable destino, la que tengamos marcada como variable destino. Es decir, con los campos edad, educación, estado marital, sexo, ocupación, ingresos, queremos calcular la variable destino, que es si damos préstamo o no damos préstamos. Una vez que vemos los campos, además vemos que tenemos marcada el check de ejemplo. Es decir, vamos a crear un modelo que tenemos que evaluar para ver su efectividad, si acierta o no acierta. Lo que le estamos diciendo, con este caso del 70, es que el 70% de los datos los utilice para crear el modelo y el resto, el 30%, para evaluar la efectividad de este modelo. Bien, si ejecutamos, para que él vaya aquí viendo internamente el análisis de datos, podemos pasar a la siguiente pestaña para explorar los datos que tenemos. Podemos ejecutarlo y podemos ver pues qué valores tenemos, qué diferenciaciones tenemos, qué distribución de los datos tenemos por valores. Podríamos hacer un análisis, una exploración de los datos mucho más interactivo, es decir, en base a gráficos, pues para ver qué outliers o qué valores no hay correlaciones, etcétera. En este caso, podemos ver cómo se distribuye la edad a través de los dos valores de credit approval que queremos, el 0 y el 1, en los niveles de educación, el marital, el sexo. Vemos que, por ejemplo, en el sexo, pues el hecho de ser masculino o femenino, las tendencias de 0 y 1 tienen el mismo grado, por así decirlo, de inclinación. Luego es muy probable que el sexo no sea un valor determinante a la hora de dar el préstamo. De ahí que seguramente en la creación del modelo es posible que esta variable la tengamos que desechar. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, la ocupación sí que los niveles de los niveles de las gráficas de acceso y demás son completamente independientes, el 0 del 1, es decir, no son correlativas, de ahí que, o en ingresos, no tiene nada que ver el 1 con el 0, de ahí que estas variables influyan mucho más a la hora sobre todo, de acertar a la hora de dar el crédito. Bien, como digo, podríamos probar los datos, podríamos hacer algoritmos de transformación, de clustering, de asociación también, pues para tipificar, por ejemplo, cestas de la compra, etcétera, pero nosotros lo que queremos es un modelo. En este caso vamos a seleccionar el modelo tipo árbol, le vamos a dar a ejecutar y él automáticamente nos ha creado ya pues el modelo árbol. Además, le vamos a dar a reglas para ver las reglas de este árbol. Pues aquí podemos ver cuántos hay, qué reglas hay, si el ingreso es menor que qué, la edad mayor, etcétera. Si lo queremos ver mejor, le podemos dar a dibujar y ver el árbol asociado que nos ha surgido. Pues la primera variable que influye son los ingresos, después el sexo, después la edad y después otra vez los ingresos y la educación. Bien,
Podemos decir, bien, este es un modelo hecho con un árbol, pero también podemos decir que lo queremos hacer con una variable de una regresión logística. Si le damos a ejecutar, igual, en este caso, pues la regresión logística calcula los valores que nos van a permitir pues acertar en el 0 o el 1. Bien, en la siguiente pestaña de evaluar, lo que vamos a ver precisamente es estos dos modelos de árbol y de regresión. Quiero ver su matriz de error. ¿Para qué? Para ver precisamente qué modelo acierta más. En este caso, el primer resultado, que es el matriz de error para el modelo de árbol, esta primera tabla de real y predicho lo que me está dando es el número de registros, pero lo interesante es la siguiente tabla. Real y predicho en porcentajes. Es decir, el real que teníamos a nivel 0 y hemos predicho 0, hemos acertado en un 83% de los casos. Y en el 1,1 hemos acertado en el 13% de los casos. Si sumamos los dos, el 83 más el 13, quiere decir que este modelo está acertando en un 96% de los casos, que es un nivel de acierto pues que podemos considerar alto, medio, bajo. Si es bajo o medio y queremos ir afinando, pues deberíamos volver atrás y quizá introducir más datos o tener más variables. Ahora bien, si vemos, por ejemplo, la matriz de error de la regresión lineal, otra vez nos vamos a la segunda tabla, vemos que es del 0,0 es un 80% y del 1,1 un 9%, es decir, un 89%. En comparación con el 96%, pues evidentemente eso quiere decir que el modelo de árbol es mucho más eficiente, mucho más efectivo, acierta mucho más, que el nivel, que el modelo basado en la regresión. Bien, en ese caso, lo que vamos a hacer es ver el modelo de árbol, volver a ejecutarle y directamente, ya que si estamos de acuerdo con este modelo, que está construido como digo en R, lo que vamos a hacer es exportarle. Esta función lo que nos va a permitir es que todo el modelo que acabamos de construir es exportarle como una función C estándar, escrita en C estándar. En este caso lo voy a llamar crédito, lo guardamos y realmente ahora lo que acabamos de hacer es el modelo de árbol que hemos decidido que acierta en un 96% de los casos, exportarlo como un programa C+ estándar. Bien, una vez que lo tenemos hecho, nos salimos del entorno, cerramos el informe y lo que vamos a hacer es desplegar la función. Es decir, el programa C que acabamos de hacer, crédito, como vemos aquí, crédito C, que es de ahora, lo que queremos es desplegarle. ¿Dónde? Bien, hay un problema de conexión con el servidor de WebFocus. Voy a reiniciar un momento también la herramienta de desarrollo. Esto es porque estoy conectado a un servidor remoto en otra máquina y algún problema con la red hay. Pero aquí volvemos otra vez, procedimientos, y como digo, vamos a hacer el despliegue otra vez de la función C que acabamos de generar. Crédito en el servidor de WebFocus. Este servidor de WebFocus puede estar en cualquier máquina, es decir, yo estoy trabajando en un Windows, pero el servidor de WebFocus puede estar en un mainframe, en un AS400, en un Linux, en un Unix, en un Windows, en cualquier sistema operativo. Y yo no me tengo que preocupar de cómo compilarlo, eso lo hará el producto directamente. Buscamos la carpeta donde quiero dejarlo y hacemos el despliegue. Nos dice que ya ha acabado. De esa forma yo puedo llegar y hacer un nuevo informe. Ya lo tenemos desplegado, el módulo crédito como una función más estándar dentro report 3, report 2 por ejemplo, una función más estándar dentro del servidor de WebFocus, de forma que si a mí ahora me hubieran dado una nueva tabla con los clientes nuevos que me han llegado o que tienen petición de préstamos, los quiero evaluar con esta función. Bien, pues seleccionamos el fichero nuevo con los nuevos clientes, New Customers. Vemos que me vienen los datos que necesitaba. Los podemos utilizar para ver si accedemos a ellos. Vemos que tenemos, evidentemente, los indicadores que vamos a necesitar para pasarlo a la función, como educación, sexo y demás.
campo, el crédito, que será alfanumérico de 2, donde lo que vamos a hacer, como digo, es utilizar las funciones de scoring. Estamos viendo, está recuperando ahora las funciones. Bien, tengo que decir que esto es por la... Perdón, porque algún fallo he tenido. Bien, no encuentro las funciones de scoring. No sé por qué ahora mismo es. Les voy a enseñar otro procedimiento ya construido. Bien, hay un problema de conexión que estamos teniendo con el servidor, lo cual nos impide ver estas funciones. Vamos a intentarlo por última vez, ver si nos permite la conexión, algún tema de conectividad entre la herramienta de desarrollo y el servidor es el que está afectando. Simplemente por última vez intentamos verlo. Bien, en este caso sí que nos permite. Score 2, alfanumérico de 2. Vamos a ver si las funciones no. Bien, aquí tenemos las funciones. La función crédito que acabamos de generar y que pide 3 variables. Hemos visto que hemos jugado antes con más variables, como por ejemplo el estado marital o el sexo. Bien, no las ha utilizado. ¿Por qué? Porque no eran necesarias por los valores que hemos introducido para generar este modelo. De ahí que no aparezcan como parámetros. Pero directamente, si yo edad con edad, educación con educación e ingresos con ingresos, y además el tipo de salida ponemos el mismo tipo de la variable, crédito N2, hacemos apply, ok. Podemos ejecutarlo. Y aquí vemos el primer campo de score 2, que ya me está diciendo si deberíamos dar un préstamo o no darle. Los registros con 1 y con 0. 0 quiere decir que en Virtual Modelo no habría que darle este préstamo, y el valor 1 sí le concederíamos según el modelo que acabamos de conducir. Bien, como han visto, la sencillez de construir un modelo, evidentemente, no es que se hagan en 5 minutos, necesita mucho más trabajo de preparación de datos, pero la sencillez de trabajo, que es simplemente con un clic, es lo que nos permite WebFocus, utilizando todo el motor estadístico de R. Por mi parte, esto es todo. Si hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu ponencia. Empezamos la ronda de preguntas. Una vez más, ¿cómo las podéis formular? Tenéis 2 opciones: escribirlas en la casilla donde pone questions, o bien clicar en el botón Raise Hand, que es el que tiene una mano dibujada y que podéis localizar fácilmente en el panel de control del webinar, para indicarme que queréis que os abra el micrófono para directamente formular una pregunta a Manuel. Bueno, Manuel, yo te voy a hacer una primera pregunta, a ver si me puedes aclarar, a ver, ¿qué conocimientos exactamente tiene que tener pues un usuario para poder utilizar esta solución? Antes nos has dicho que unos ciertos conocimientos a nivel estadístico, de programación, serían necesarios, y esto por un lado. Por el otro, imagino que hay como 2 tipos de niveles de usuarios, ¿no? Los que hacen una programación más general de los tipos de análisis que se pueden llegar a realizar, y luego pues usuarios más, digamos, de tipo de negocio, más directivos, ¿no? Que directamente pueden acceder a diferentes tipos de modelos. ¿Así o no lo he entendido bien? Bien, sí, no lo has entendido bien. El hecho de construir los modelos, evidentemente, implica un conocimiento estadístico bastante avanzado. Esto en las empresas, evidentemente, suelen ser a lo mejor en un departamento de marketing, un departamento de análisis, donde podemos tener a lo mejor perfiles de personas que han estudiado matemáticas o estadística, ¿de acuerdo? También decir que el número de personas que construyen modelos en grandes organizaciones no es que necesitamos 20 o 30 personas, sino normalmente hay 1, 2 o 3 a lo más,
o a lo sumo que están haciendo o construyendo modelos de este tipo. Es decir, el número de personas que utilizan la herramienta de desarrollo es muy, muy, muy limitado. Como digo, grandes organizaciones pueden tener 3, 4 personas a lo sumo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el conocimiento al final se necesita conocer lo que es pura estadística, evidentemente. Haber estudiado pues matemáticas, físicas o algún tipo de nivel de carrera pues bastante, por así decirlo, especializada. Evidentemente también hay que añadir a eso conocimientos de negocio, ya si es bancos, estamos hablando de banca o de retail. Ahora bien, una vez construido el modelo, el uso del modelo ya es generalista, ya un directivo pues puede utilizarlo en un cuadro de mandos. Una persona que está en una oficina, por ejemplo, con el caso que acabamos de ver del informe, pues para ver si da el préstamo o no, realmente está haciendo el uso de ese modelo, pero lo está haciendo a través de un cuadro de mando o de un reporting. De ahí que realmente su despliegue es el 100% de las empresas, el 100% de las personas de una empresa. ¿De acuerdo? O sea, este tipo de usuario no necesita conocer cómo se ha hecho el modelo, no necesita saber qué es una regresión lineal o un modelo basado en árbol. Él simplemente lo está utilizando dentro de sus herramientas diarias de Business Intelligence, un cuadro de mando o un informe, ¿de acuerdo? Pero sí que el conocimiento necesario para construir los modelos sí que necesita un conocimiento analítico o estadístico bastante específico. De acuerdo. Y en relación a cómo funciona la contratación de este módulo, ¿es un módulo que va incluido en todo un pack? ¿Es un módulo que los clientes que ya están trabajando con WebFocus pues adquieren? ¿Cómo va? Bien, normalmente estos módulos, como habéis visto en los gráficos, normalmente las personas que se acercan al Business Intelligence empiezan haciendo lo que hemos visto, empiezan haciendo informes o ad hoc reporting para hacerse. Lo primero es conocer los datos que yo tengo, qué me está pasando en mi negocio, y eso se hace en base a tablas, gráficos y el tradicional Business Intelligence, ¿de acuerdo? De forma que nadie empieza, por así decirlo, la casa por el tejado. Primero tengo que conocer mi casa y de ahí, con el Business Intelligence tradicional, cuadros de mando, reporting, pues voy solucionando ciertas preguntas. Una vez que eso ya está maduro, es cuando podemos empezar a preguntar en distintos departamentos de marketing o auditoría, etcétera, preguntas que nos interesan a futuro. Por ejemplo, ¿puedo detectar qué pólizas pueden ser fraudulentas o qué propensión a la fuga tengo en mis pólizas? Pero eso ya lo empiezo a preguntar porque veo que tengo ese problema. He visto que analizando los datos históricos, por ejemplo, mis pólizas, hay ciertas pólizas que se me van a la competencia y ahora lo que quiero es predecir para poder tomar acciones a futuro. De ahí que el módulo de Business Analytics RStat, normalmente en una primera implantación de Business Intelligence, el Analytics no es lo primero que se hace. Primero se construyen cuadros de mando, reporting, para analizar los datos históricos. Y una vez que tenemos esto maduro, es cuando ya damos el salto al Business Analytics. De ahí que el módulo de WebFocus RStat sea un add-on o un complemento al módulo de Business Intelligence de WebFocus. Realmente se vende por separado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que realmente el cliente no tenga que pagar por algo que no va a usar en un primer momento, ¿de acuerdo? De ahí que también la economía de escala de precios de WebFocus es muy competitiva. Solo vamos pagando por aquellos que vamos usando. En el momento que yo necesite construir un modelo analítico, es en el momento que yo necesito contratar este módulo. Y Manuel, otra pregunta. Una empresa que tenga, pues, esté utilizando un software de Business Intelligence, digamos, pues más, no de análisis predictivo, sino, pues bueno, para saber, para analizar la situación actual de su empresa, ¿no? Digamos, el clásico Business Intelligence, y que diga, ostras, a mí me interesa, pues, esta herramienta que estáis presentando ahora. ¿Se puede utilizar todos estos datos, el histórico de datos que tienen? Perdón, ¿se ha cortado? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, vale. Pues a ver, te estaba preguntando que eso, una empresa que esté trabajando con otra herramienta de Business Intelligence, ¿no?
y que diga, ostras, a mí me interesa pues este módulo de WebFocus RStat, me quiero pasar pues a Information Builders, ¿no? Todo este histórico de datos y de análisis de datos que ha utilizado, que ya tiene, lo puede utilizar a posteriori con RStat para hacer efectivamente este análisis predictivo que nos has mostrado. Sí, tenemos casos de éxito de empresas donde realmente pueden estar haciendo el análisis del business intelligence tradicional, por así decirlo, sus cuadros de mando, su reporting, con alguna otra herramienta, y nosotros, gracias a la capa de integración, podemos acceder a los datos de esa herramienta, ya sea un modelo propietario o un data warehouse, y utilizar el módulo de RStat para generar distintos modelos, y el resultado de esos modelos, que pueden ser datos también, o hojas Excel, devolvérselo a la herramienta nativa para que esos resultados se sigan mostrando a través de su herramienta que ya tienen. No necesitan tirar lo anterior si solo quieren utilizar este tipo de módulo de WebFocus. También te quería preguntar, antes nos has comentado pues que nos has señalado algunos de los sectores en los que se pueden aplicar este tipo de herramientas, ¿no? Se puede aplicar el análisis predictivo. Pues bueno, has destacado durante tu ponencia pues el tema de la banca, ¿no? El tema de la banca, finanzas. Pero ¿cuáles serían estos precisamente los sectores más habituales en los que se implantan este tipo de herramientas? ¿O cada vez más pues estás notando demanda, yo qué sé, desde el sector de retail hasta el tema de seguridad, ¿no? Seguridad pública también podría ser un ámbito de aplicación pues bastante claro. Más o menos, no sé si nos podías dar algún tipo de porcentaje o algún tipo de visión general de los sectores pues que son clientes más habituales de WebFocus de RStat. Bien, es normal que esta herramienta, como digo, sea una evolución del Business Intelligence. Entonces, al menos en España y en América también, los primeros inversores en Business Intelligence históricamente han sido donde ha habido gran volumen de datos, y las instituciones financieras, seguros, bancos, han sido de los pioneros siempre con el Business Intelligence, de forma que ellos sean los que primero quizás se hayan acercado a este mercado. Pero realmente nuestros clientes de RStat, aparte, por ejemplo, tenemos compañías de seguros donde lo que estamos es detectando propensión a la fuga de las pólizas que tenemos. Estamos viendo también en seguros, pues, por ejemplo, tenemos casos de ver detección del fraude. Pero también tenemos casos de retail, donde lo que se intenta es analizar la cesta de la compra pues para hacer segmentaciones y campañas de marketing mucho más efectivas. Tenemos clientes de, por ejemplo, policías, donde lo que estamos es analizando la posibilidad de dónde se van a dar más delitos en una zona de la ciudad, pues para indicar qué patrullas tienen que ir a qué zonas, porque hay más previsión de que haya más delitos. También hemos construido modelos, por ejemplo, de análisis predictivos pues para hacer segmentación de intención de voto para partidos políticos, etcétera. Realmente el uso es completamente multisectorial. También el tema del retail, el control de stocks es un análisis que se hace muchísimo en las tiendas. ¿Qué nivel de stock necesito tener una tienda pues para dar respuesta a las promociones o a las campañas que vaya yo lanzando? El tema del precio, el tema de poner el precio en el tema de retail o manufacturing, es decir, a un producto qué precio ponerle, es algo que también que se demanda mucho. Realmente es completamente multisectorial el hecho del uso de estas herramientas. Normalmente, quizá los primeros departamentos que lo utilizan son los de marketing, y marketing lo hay en todos los sectores. ¿De acuerdo? De forma que esto realmente sea una petición de todos los sectores del mercado. Bueno, pues con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias a Manuel del Pino por tu ponencia. Pues muchas gracias y buenos días y buenas tardes. Perfecto. Hasta la próxima, Manuel. Gracias. Y también pues muchas gracias a los asistentes por haber confiado una vez más en los webinars de la red de portales IT-latino.net. Recordaros que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde veréis el contenido clasificado en capítulos para recuperar aquello que más os haya interesado. También indicaros que en demosdesoftware.com podéis recuperar otros webinars que hemos celebrado con Information Builders. Un saludo y hasta la próxima.